Nos encontramos con María Paula Romo. Ella es líder del movimiento Construye y vamos a conversar con ella para Expreso sobre algunos temas de coyuntura nacional. Gracias, María Paula, por acompañarnos en esta entrevista. Y quisiera empezar preguntándole acerca de la sanción del Tribunal Contencioso Electoral a Construye. Tanto ustedes como algunos otros sectores han considerado que es una sanción desproporcionada. ¿Por qué cree que el fallo fue tan contundente? ¿Han presentado ya la apelación? Kerile, buenos días. Gracias por la invitación. Efectivamente, es una decisión desproporcionada, pero además ilegal, que no tiene un fundamento legal y se convierte pues en algo todavía más grave cuando sin un fundamento y sin una base se aplica la sanción más drástica de todo el sistema, porque es una pena de muerte para una organización política, una cancelación. Me explico un poco sobre los pretextos alegados por el Consejo Nacional Electoral y por el juez Torres, porque no son causas, no son causales de cancelación, son pretextos. Las organizaciones políticas tienen la obligación de presentar tres tipos de informes económicos distintos. Uno es el informe de financiamiento y gasto de campaña. Otro es el informe de uso del fondo partidario y un tercer tipo de informe es la operación anual de una organización, es el informe económico financiero anual. De estos tres tipos de informe, que evidentemente hay unos más importantes que otros, el movimiento Construye no tiene ningún informe relacionado con fondo partidario porque nunca ha recibido fondo partidario, ni $1 de recursos públicos ha recibido nunca el movimiento. Tampoco se trata de un informe de gasto o financiamiento de campaña, no tenemos ningún pendiente en ese sentido. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el pretexto que encuentra primero el Consejo, luego el Tribunal? El juez Torres, para ser exactas. El informe del año 2022 que fue presentado con retraso. Ese informe es de 0 ingresos y 0 gastos. Se cumplió con el trámite, con el reporte obligatorio, pero ese año no existió ningún movimiento financiero que reportar ni que justificar en el movimiento. Fue un año sin campaña, sin candidaturas, sin la actividad que implica pues un gasto electoral. Así que se trata de ese tipo de informes. ¿Qué dice la ley en estos casos? La ley dice que cuando se omite, es decir, no se entrega nada de información durante 2 años consecutivos, dependiendo de las circunstancias de las faltas, la sanción puede ir desde multas hasta suspensiones más graves. En este caso, ¿qué tenemos? Una infracción realmente leve de 1 año sin reporte, sin movimiento financiero, pero que el Consejo decide sancionar con la pena más grave, incluso que no existe para este tipo de acto, puesto que no se configuraron los 2 años de incumplimiento. Y dejarlos fuera de este registro de movimientos políticos podría buscar debilitar al bloque que tiene Construye en la legislatura. Tiene una connotación política. ¿A quién le convendría esto? Sin lugar a dudas, en lo inmediato, esto busca debilitar la bancada, la única bancada de la que el gobierno no ha logrado sacar legisladores, una bancada que ha permanecido estructurada desde el día que se configuró y se instaló en la Asamblea Nacional y que no ha perdido a ninguno de sus integrantes. En lo inmediato sí, pero en el mediano plazo también lo que pretenden es sacar a Construye y lo que representa de la papeleta electoral de unas elecciones que están a punto de empezar. ¿Esto a qué lo atribuimos? Lo atribuimos y comentarle algunos datos a lo largo del tiempo para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Diciembre del año 2023, diciembre del año pasado, el Movimiento Construye es la única organización política, la única bancada que se opone a la primera reforma tributaria del presidente Noboa. Ya ha hecho 4, pero la primera reforma tributaria fue para condonar multas, intereses, amnistías tributarias en un momento en donde nosotros veíamos próxima la crisis y así sucedió. De inmediato, unos meses después, mandaron un proyecto de ley para gravar impuestos cuando en diciembre habían perdonado impuestos. Lo dijimos fuerte y claro, no era el momento de perdonar impuestos. Inmediatamente después, el presidente, el 4 de enero, en una entrevista en una radio en Guayaquil, dice que Construye es una basurita en el ojo,
Cuando le preguntan sobre el único movimiento que se ha opuesto a su reforma tributaria, él dice, es una basurita en el ojo y me la quito. Unos días después de esto empieza el proceso sancionatorio en el Consejo Nacional Electoral. En el Consejo Nacional Electoral no se decide ningún castigo, ninguna sanción. El Consejo Nacional en el Pleno vota el encargo, la delegación, a que la dirección jurídica resuelva qué es lo que se corresponde en este caso. Transcurre un mes más o menos y la misma semana en la que el movimiento Construye tiene las más duras críticas a las reformas del COIP, todos recordarán esas reformas de la impunidad aprobadas por todas las bancadas en la Comisión de Justicia y que luego pudimos frenar en el Pleno de la Asamblea Nacional, que lo que hacían era crear nuevas causas de revisión de sentencias penales y también permitían que los legisladores accedan a investigaciones reservadas de la Fiscalía. Cuando todo esto se hace público, Construye, se opone, se para la reforma. 2 días después de eso, el día sábado, mire usted, un día sábado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral convierte este encargo del Pleno en un pedido de cancelación presentado ante el Tribunal Contencioso Electoral. Es eso de lo que estamos hablando y por eso creemos que las coincidencias y el interés del gobierno de debilitar a Construye, con quien hemos visto su actitud, los términos en los que se refiere, lo incómodos que le resultamos a él y la que entonces era su alianza, que habrá que ver cuánto se mantiene. Los legisladores de la bancada de Construye se mantienen leales. Ha habido tal vez acercamientos por parte del gobierno para tratar de llevarlos a sus filas y hablando un poco también en el mediano plazo, ¿cree que el gobierno quiere tomar un poco esta bandera de la lucha de Fernando Villavicencio que ha sido abanderada por Construye, pero para ADN? Sobre la primera pregunta, sobre acercamientos del gobierno hacia los legisladores de Construye, lo ha hecho el gobierno desde el primer día, no solamente con los legisladores de Construye, sino con todos los partidos políticos, lo acaba de denunciar el Partido Social Cristiano también. Esa es una dinámica política y esos son los códigos, entre comillas, por los que tendrá que responder el gobierno. Pero la bancada de Construye se ha mantenido hasta el día de hoy en una posición seria, articulada, de disciplina de partido, consecuente con una propuesta que ya nos resultó muy dura durante la campaña electoral. Nosotros hemos pasado realmente episodios de altísima complejidad, el asesinato de nuestro candidato presidencial el 9 de agosto, luego las dificultades para inscribir al candidato que reemplazaría en la papeleta a Fernando Villavicencio, luego el impedimento para que Carrillo, Patricio Carrillo, el segundo asambleísta más votado de todas las elecciones, pueda ocupar su curul. Es decir, esto no empezó ayer. Venimos durante ya muchos meses luchando contra la corriente con las posturas que representamos y que vamos a seguir defendiendo. Hablemos un poco sobre la consulta popular. Horas antes de las votaciones e incluso luego de conocer el resultado, el gobierno ha dicho a través de sus voceros que Construye y el Partido Social Cristiano fueron quienes impulsaron la pregunta de la contratación por horas. ¿Esto fue así? Bueno, Construye propuso varias preguntas. Construye puso sobre la mesa el tema de la extinción de dominio, una propuesta de campaña nuestra y de Fernando Villavicencio. También el tema de la extradición. Este fue nuestro primer acto legislativo en la Asamblea Nacional, proponer una reforma constitucional en este sentido, en el tema de la extradición, y también modernizar el régimen laboral. Efectivamente, el gobierno recogió algunas de nuestras propuestas en la consulta, pero terminó solamente haciéndose cargo de aquellas triunfadoras, como hemos visto. Nosotros seguimos creyendo que el tema del empleo es algo que el país necesita revisar, que necesita resolver, y vamos a seguir buscando alternativas para modernizar el régimen laboral. Hoy esa pregunta no ha tenido respaldo, como hace un año no ganó la pregunta de la extradición. Pero eso no significa que los debates tienen que abandonarse o que hay que rehuirle al debate. Vamos a seguir buscando alternativas para el empleo en el país porque es uno de los grandes problemas que hay que resolver.
El gobierno ha roto los puentes con varias bancadas en el legislativo, incluyendo el Movimiento Construye, incluso sus primeros aliados, tanto el Partido Social Cristiano como Alianza, bueno, el antiguo Alianza País, que ahora es la Revolución Ciudadana, pues han anunciado que son ya, que ese pacto ya no va. En el caso de Construye, con las reformas que tienen que ser conocidas por la Asamblea Nacional después de la consulta popular, ¿cuál será la posición de la bancada? ¿Apoyarán estas reformas? ¿De qué manera participarán en esto? Nosotros como movimiento, el Movimiento Construye va a mantener la misma postura que tiene desde el primer día en la Asamblea Nacional. Aquellos temas que sean importantes para el país los vamos a apoyar, no por el gobierno, sino por el país. Eso es lo que hemos hecho desde el primer día, sin estar en ningún acuerdo, excluidos de los espacios de resolución de la Asamblea Nacional. Nosotros no nos enteramos hace 15 días quién era Jorge Glass, ni que tenía sentencias, que había sido condenado, que salió ilegalmente de la cárcel. Lo sabíamos y lo dijimos cuando les entregaron a sus compañeros de partido las comisiones de justicia o la comisión de fiscalización o la vicepresidencia de la Asamblea. Así que para nosotros las circunstancias no han cambiado. Las circunstancias siguen siendo las mismas y nosotros vamos a mantener una posición responsable con el país. María Paula, usted ha dicho que Daniel Noboa le recuerda a Rafael Correa. Y quiero preguntarle primero por qué y también a qué Rafael. ¿A ese Rafael Correa del 2007 que iniciaba su periodo o al Rafael Correa ya del 2017 que dejaba esos 10 años de gobierno? Cuéntame un poco por qué esta comparación. Al que pedía que cancelen los partidos políticos que lo criticaban. A eso me referí el día de ayer en una pregunta. Finalmente, ¿de qué manera participará Construye en las elecciones generales del 2025, considerando la actual situación del movimiento? Porque, como usted dice, tal vez ahí está estos fallos que son muy sancionatorios, los dejan fuera, es una muerte política, pero ¿cómo van a seguir presentes? En este momento hay una presión para sacar de la papeleta al movimiento Construye y las listas 25, pero el papel de los jueces es garantizar que prevalezca la ley y la justicia, independientemente de las presiones. Yo quiero creer que en el Tribunal Contencioso Electoral hay suficientes jueces correctos y probos que van a actuar en derecho. Así que no consideramos esa posibilidad de que el Tribunal Contencioso vaya a tomar una decisión ilegal y fuera de sentido, fuera de foco. Sin embargo, de eso, el movimiento Construye, por supuesto que está preocupado, estamos tomando las decisiones legales dentro del país, también acudiremos a instancias internacionales para trabajar en lo que garantice nuestra presencia en el escenario político nacional. Con los mejores candidatos, creemos que hay que trabajar por coaliciones, por alianzas, evitar la fragmentación y proponerle al país nuestros mejores cuadros. Eso es lo que hemos hecho en las últimas elecciones y eso es lo que vamos a hacer en el 25. Muchas gracias, María Paula, por su tiempo y por contestar estas preguntas de Expreso. Muchas gracias a usted.